Ahora continuamos con ello. Que luego de realizar esa estimación y luego de tener la estimación del producto y la estimación del esfuerzo a realizar, ¿qué es lo siguiente en lo que debemos continuar? Debemos continuar realizando una programación y una planificación de dichas tareas o labores que estimamos. Entonces, eso es lo que se va a basar en nuestra charla del día de hoy: programación y planificación y seguimiento de cada uno de estos proyectos. Perdón. Primero, ¿qué es lo importante en una programación o una planificación? ¿Para qué es lo que nos sirve? Nos sirve para identificar cada una de las tareas que vamos a realizar en fechas precisas y con esfuerzos indicados. Es decir, realizamos un conjunto de tareas o actividades, les damos un peso a cada una de ellas dado el tiempo que estimamos se va a demorar, y le damos una fecha de inicio, una fecha de finalización de dicha labor. Y así, con esa lista de tareas, sabemos que si un proyecto empieza en enero, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, va a terminar en abril o en otro mes dado por cada una de estas fechas. Entonces, viene la pregunta: ¿por qué necesitamos un plan? Pues, como sabemos, el plan es el conjunto de tareas que vamos a realizar. Estas tareas deben ser completas para todas las actividades que vamos a realizar en el proyecto. No, si estimamos actividades a realizar, no podemos realizar una planeación de solamente nueve de ellas actividades, porque nos va a quedar un proyecto incompleto o nos vamos a desfasar en los tiempos estimados. Entonces, primero que todo, debemos realizar un plan de todas las tareas que realizamos la estimación. Segundo, ¿con qué confianza las personas recibirán el producto cuando se prometió? Para eso es la planeación. Si le damos una planeación a los clientes, dado un calendario de fechas concisas y precisas, le estaríamos garantizando una fecha de inicio y una fecha de terminación del proyecto, la cual es necesario cumplir. Segundo, ¿qué confianza tiene usted que otros entregarán el producto a usted cuando se prometió? Es decir, si tenemos un buen plan, lo mismo, dado actividades con fechas concisas y tiempo estimado de cada una de ellas, sabremos estimar cuándo vamos a terminar. Y si en algún momento estamos desfasados o vemos que no estamos atrasando, podríamos realizar correcciones en dicho momento. Continuando, ¿cómo sabe el efecto de rebasamiento de tareas de esta semana en su capacidad para cumplir con una fecha de terminación requerida? Tenemos actividades en las cuales planificamos realizarlas en X o Y semana, y dado ellas estaríamos mirando algún desfase que tenemos. O sea, podríamos decir si vamos adelantados en el proyecto o si vamos atrasados. Quinto, ¿cuál es el efecto de asumir trabajo adicional? Si estamos muy bien planificados con tareas concisas, sabemos que si vamos a asumir trabajo adicional nos vamos a atrasar o no nos vamos a atrasar. Inclusive podríamos decir, tenemos cierto tiempo de gabela para hacer otras actividades extras que no competen al proyecto. También, sexto, ¿cómo sabemos si hay tiempo de tomar un día extra de vacaciones sin comprometer la fecha de la entrega? Por exactamente la misma situación. Si tenemos actividades con fechas concisas, sabemos si vamos atrasados o adelantados. Y si vamos adelantados, podríamos decir, tenemos tantos días de adelanto y, entre comillas, podríamos descansar esos días. Obviamente no los vamos a descansar porque vamos a continuar con el proyecto, pero sabemos que tenemos ese tiempo de gabela por si ocurren algunos inconvenientes o problemas en el camino. También, séptimo, ¿en qué momento debemos empezar a trabajar horas extras excesivas con el fin de hacer una entrega en la fecha adecuada? Si tenemos un plan establecido con fechas concisas y actividades, en el cual decimos, por ejemplo, que en la semana 5 ya debemos tener terminada la actividad quinta, y vamos en la semana
sexta y apenas hemos terminado la cuarta actividad, ya sabemos que ya sabemos que estamos atrasados. Debemos realizar correcciones para poder terminar en el momento adecuado o en la fecha que se había planeado la entrega. Entonces, simplemente con esto y realizando un buen plan, podemos detectar tempranamente si es necesario hacer correcciones en la forma en que estamos trabajando, si necesitamos trabajar más tiempo, si podemos descansar algo, podemos andar un poco más despacio, si necesitamos personas extras para trabajar porque sabemos que estamos muy atrasados, entre otros elementos. Entonces, entremos. Dijimos que debemos hacer un plan para trabajar, pero ¿cuáles son las características de ese plan? Entonces, un buen plan, primero que todo, ya lo habíamos dicho, debemos enumerar todas las tareas que deben completarse. Es decir, si estimamos 10 tareas, debemos enumerar en nuestro plan las 10 tareas. No podemos decir que vamos a hacer menos tareas y tampoco más. No sería indicado. Segundo, las estimaciones utilizadas se basan en datos históricos. Si yo sé que para actividades de tipo reunión me demoro 5 horas, con ese estimado voy a planear las reuniones del proyecto. Tercero, se basa en horas de proyecto disponibles. Es decir, ustedes pueden ver que una persona está trabajando en la oficina 9 horas, 8 horas diarias, perdón, pero las 8 horas diarias no se dedican completamente al proyecto. Hay interrupciones por los compañeros, que entra una llamada, entonces hay que contestar la llamada al cliente, que hay reuniones imprevistas con el jefe u otras personas. Entonces, esas estimaciones solamente se basan en las horas del proyecto disponibles, no en las 8 horas diarias que trabaja una persona, sino en las horas realmente disponibles para el proyecto. Y lamentablemente no son las 8 horas del día. Cuarto, se puede utilizar para comprender el impacto de los cambios. Es decir, si tengo planeado realizar 10 actividades y me van a cambiar algunos módulos o algunas pantallas, con ese plan que he realizado puedo detectar cuáles son las actividades que van a desaparecer y cuáles son las actividades que voy a ingresar en mi plan. Con ello podría realizar ajustes a la planeación, ver si me demoro más o me demoro menos, dependiendo si entran o salen tareas. Quinto, se utiliza para guiar el trabajo de los desarrolladores cada día. No sé si ustedes de pronto se han enfrentado con compañeros, ya sea del trabajo o del colegio, en el que dicen, vamos a hacer el trabajo hoy, pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos el día de ayer o qué es lo que debemos hacer el día de hoy? Se sientan este conjunto de personas y empiezan a pensar qué es lo que hay que hacer, pero a la final no hacen nada. ¿Por qué? Porque no tienen un plan de trabajo. Si tenemos un plan de trabajo detallado con actividades, sabemos qué actividad es la que debemos cumplir día a día. Sexto, permite al desarrollador evaluar fácilmente qué tan lejos él o ella están del plan. Lo mismo que habíamos dicho, si tenemos 10 actividades y sabemos que la actividad número 5 debe estar terminada para la semana 2 y ya vamos finalizando la semana 2 y apenas vamos en la actividad 3, podríamos decir que estamos atrasados. Séptimo, permite al desarrollador proyectar fácilmente y con seguridad una fecha de terminación. Lo que ya hemos dicho, si tenemos un plan de actividades, un conjunto de actividades a realizar y planeamos fecha de inicio y fecha de finalización de cada una de estas actividades, podríamos decir casi con certeza cuál es la fecha a finalizar. Obviamente teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores. Entonces, ¿cómo realizamos ese plan? Bueno, primero que todo, partimos
Bueno, ¿y cómo realizamos este plan que hemos indicado? Pues primero que todo partimos de los requerimientos que nos da el cliente. Los requerimientos que nos da el cliente realizamos con ello determinamos una lista de tareas ordenadas en su ejecución. Es decir, sabemos que primero debemos realizar la tarea 1 para poder realizar la tarea 2, dado que la mayoría de las actividades en un proyecto son dependientes. Ya tenemos los requerimientos, realizamos la lista de tareas ordenadas y con ayuda de nuestros datos históricos podemos realizar un estimado de tamaño para cada una de las tareas y un esfuerzo para cada una de las tareas. Es decir, sabemos que realizar X o Y tarea, X o Y tipo de tarea nos demora un espacio de tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo de la realización de una pantalla en la cual el usuario es simplemente un formulario que va a ingresar datos y nuestros datos históricos dicen que para esta actividad nos demoramos 5 horas en realizar esa pantalla, entonces ya sabemos cuánto estimado vamos a utilizar en la realización de una tarea. Y lo mismo, el esfuerzo que nos va a tomar realizar esa tarea, X número de horas. Por otro lado, también es necesario verificar o mirar la disponibilidad del proyecto o la disponibilidad de las personas para el proyecto. En esto, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos las horas de proyecto disponibles para cada una de las semanas. Es decir, si tenemos 2 personas trabajando en nuestro proyecto, necesitamos saber cuáles son las horas realmente disponibles de esa persona para trabajar, quitando los tiempos que gastan en reuniones, los tiempos que se gastan en atender a los compañeros. Entonces, usualmente no son 8 horas a la semana, 8 horas diarias que realmente trabaja una semana. Incluso, PSP tiene una tasa o una recolección de datos de muchos proyectos que ha tenido con su trabajo en su realización, en el cual ha determinado que una persona a la semana trabaja aproximadamente 15 horas de trabajo. Puede sonar un poco loco, pero muchas veces es verdad. Con todo el tiempo de interrupciones, llamadas, ayudas a compañeros, entre reuniones y otras cosas, uno no trabaja las 8 horas diarias, uno trabaja menos. Entonces, con base a ese número de horas, es la disponibilidad que se va a tener en cuenta. Y ya, con este estimado de tamaño, esfuerzo y la disponibilidad de cada una de las personas por horas a la semana, podemos obtener un resultado. Ese resultado es que una fecha de finalización prevista para cada una de las tareas. Tenemos una tarea que decimos va a durar 5 horas o va a durar, por ejemplo, 10 horas y sabemos que Juan, que está en el proyecto, va a trabajar 4 horas diarias a esa tarea. Sabemos que va a terminar, 4 horas diarias al proyecto, sabemos que en 3 días va a terminar una tarea de 10 horas. Y también tendremos una fecha de finalización de cada una de las listas de las tareas. Es decir, tenemos tarea, tenemos para cada una de las tareas un tamaño y un esfuerzo de realización y con base a eso obtendremos una fecha estimada o una fecha prevista para su finalización. Esto es lo que tenemos aquí. Todo esto que hemos analizado acá es lo que tenemos previsto como los planes o la planificación de las tareas y el calendario. Un listado de las tareas con un tamaño específico o un esfuerzo a realizar en un calendario, es decir, con fechas de finalización. Fechas provistas, por ejemplo, por semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O focalizando estos temas que hemos hablado. Este conjunto de tareas y calendario lo tenemos en
una lista de tareas ordenadas. Aquí la tenemos. Una lista de tareas ordenadas con estimaciones y esfuerzos. Es decir, tenemos la de la tarea de la 1 a la 11, en la cual la tarea es realizar por ejemplo, el diseño detallado del ítem 1, realizar la revisión del diseño del ítem 1, realizar la codificación, la compilación, las pruebas unitarias, lo mismo para el ítem 2 y a la final un postmortem. Entonces tenemos 11 tareas estimadas, de las cuales cada una de estas tareas se ha estimado un tiempo de realización en horas. Es decir, que hemos estimado que el diseño detallado del ítem 1 nos va a demorar 8 horas. La revisión de ese diseño nos va a demorar 4 horas. La codificación 10 horas y así sucesivamente con las demás actividades. Y adicional a eso, ¿qué los datos que llevamos? Llevamos unas horas estimadas acumuladas. Como habíamos dicho que las tareas serían en orden, entonces al momento de terminar, por ejemplo, la compilación, que son 5 horas estimadas para ello, al momento de terminarla, estaríamos sumando todas las horas de las actividades anteriores, o sea que estaríamos sumando las 8 horas del diseño, más las 4 horas de la revisión del diseño para 12, más las 10 horas de la codificación para 22, más las 5 horas de la compilación para 27. O sea que al momento de terminar la actividad número 4, podríamos decir que hemos acumulado 27 horas de trabajo, o hemos acumulado con respecto a ese plan. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos la lista de tareas, es necesario obtener la lista o la disponibilidad de horario para cada una de las personas. Por ejemplo, en este recuadro acá, ¿qué es lo que tenemos? La disponibilidad de horario de una sola de las personas, en la que decimos por semana cuánto es la cantidad de horas planeadas de trabajo de esa persona. Aquí estamos diciendo en el que una persona, esta persona solamente está planillada o planificada a trabajar horas efectivas solamente 15 horas de trabajo y no las 40 horas de trabajo que usualmente se pensaría trabajar. 8 horas diarias por 5 días daría 40 horas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Sacando el tiempo de las reuniones, de las interrupciones que prevemos, como llamadas a teléfono, ayudas a compañeros u otras demás que podamos pensar. Y al igual, como tenemos en las estimaciones de esfuerzo una acumulación, también en las horas o en la disponibilidad tenemos una acumulación de horas. Es decir, que en la semana 3, esta persona que va a trabajar 15 horas, cuando termine la semana, habrá trabajado 45 horas. Las 15 horas de cada una para un total de 45. Esta es la lista de tareas. La lista de tareas y la lista de disponibilidad de cada una de las personas. En este caso solamente estamos tomando en cuenta a una sola persona. Todos estos datos que tenemos acá, la lista y la disponibilidad, lo que realizamos es, digámoslo así, una operación entre estas dos, es decir, juntamos estos datos para ver realmente qué es lo que vamos a trabajar. Y con eso, la lista de tareas y la disponibilidad, obtenemos una planeación, o realizamos, mejor dicho, una planeación de tareas. Planeación de tareas en la cual tenemos la lista de cada una de las tareas, unas horas estimadas que demora cada tarea, y en el que obtenemos cuál es la semana estimada en la que va a finalizar cada una de las tareas. Es decir, si esta persona trabaja 15 horas diarias, en una semana podrá realizar la primera actividad y la segunda actividad para un total de 12 horas. Por eso es que estas dos actividades están marcadas para terminar en la semana número 1. En la segunda semana, esta persona habrá trabajado 30 horas, es decir, que podrá continuar trabajando. En la primera semana le sobra un poquito de tiempo, entonces ese poquito de tiempo lo trabajaría en la codificación, en la compilación
y en las pruebas unitarias para un total de 29 horas, lo que es justo y necesario para las actividades que se van a finalizar en la semana número 2. Y así sucesivamente podríamos mirar. En la semana número 3 trabajaría otras 15 horas para un total de 45. En la semana número 2 le sobró una hora que invertirá en la siguiente actividad. Tomando en cuenta estas dos actividades para un total de 42 horas acumuladas, lo que terminará en la semana 3. Y así sucesivamente, las actividades que terminará en la semana 4 y las actividades que terminará en la semana número 5. Esa es la lista de tareas llevadas a una planificación. O una planificación de un calendario. Aquí no tenemos fechas, no estamos enmarcando fechas concisas como tal, pero sí estamos diciendo cada una de las actividades en qué semana debe terminar, en qué semana debería empezar y en qué semana debe terminar. Por otro lado, perdón, bueno, y por otro lado tenemos la disponibilidad de horario llevada a una planeación, en la cual decimos por número de semanas que va a trabajar esta persona, cuáles son las tareas que debería terminar. En este recuadro abajo vemos lo mismo que estábamos observando en el recuadro superior, pero desde la otra perspectiva, desde la planeación del horario, por un elemento que es el tiempo de una persona, cuáles son las actividades que va a finalizar por semana. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que tenemos como programación y planificación. Realización de cada una de las tareas o de cada una de las actividades. Realización combinadas con la disponibilidad del tiempo para realizar una planificación. Planificación o planeación de tareas y de horario de trabajo. Tareas que deben ser terminadas en una semana específica y tareas que deben ser terminadas o tareas que deben ser completadas por una persona en un conjunto de obras. Entonces, continuemos. Ya sabemos, ya tenemos la lista de tareas, la programación y la planificación de cada una de ellas. Ahora, ¿qué es lo que procedimos a realizar? Hacer el seguimiento de los proyectos, o sea, el seguimiento de cada una de esas tareas o de cada una de esas actividades. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces aquí? Ya tenemos una estimación y una planificación en la que decimos qué tareas deben empezar la primera semana. Voy a volver a la diapositiva. ¿Qué tareas deben terminar la primera semana? ¿Qué tareas deben terminar la segunda? ¿Qué tareas deben terminar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta semana? Pero es necesario realizarle un seguimiento a ellos. Es decir, en la tercera semana necesitamos ver cuáles son las actividades que realmente sí se han terminado, que muchas veces puede que no sean las actividades que realmente se planearon. Eso es lo que es el seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero, el seguimiento del proyecto debe ser algo simple. Nosotros siempre terminamos las tareas en un orden planificado. Planificamos unas tareas de la 1 a la 11 y las debemos completar en ese orden en específico. Segundo, no se agregan ni se borran tareas.
es necesario tener muy en cuenta eso. Si yo estoy agregando o borrando tareas constantemente, qué es lo que estaría significando allí? Que no hay una correcta planificación de esas tareas y es necesario realizar una nueva estimación. Lo ideal es que las tareas o la planificación que se realizó al momento de inicio no se cambie. Pero ¿qué es lo que pasa? Uy, pero ¿qué es lo que pasa? Usualmente esto nunca sucede. Los requisitos usualmente o siempre cambian. Cuando un requisito cambia por parte del cliente, por parte de los desarrolladores, ¿qué es lo que es necesario realizar? Es necesario realizar una nueva planeación. ¿Por qué? Porque algunas tareas dejan de estar en esa planeación y pasan a incluirse unas nuevas tareas. Entonces es necesario estimar nuevamente el esfuerzo de esas tareas y el tiempo que se va a tomar cada una de ellas por su realización. Pues, como los requisitos están con el constante cambio, las tareas pueden cambiar. Muchas de las tareas se cancelan o se aplazan. Es decir, puede que la necesidad del cliente siga siendo la misma, pero él ya tiene otras prioridades. Habíamos indicado que vamos a realizar las pantallas 1, 2 y 3, pero ya de acuerdo a la necesidad la necesidad o la urgencia que él tiene, esas pantallas se van a dejar de último, se van a traer unas nuevas opciones a desarrollar. Entonces lo que estaríamos haciendo es aplazando tareas. Algunas tareas se eliminan. El cliente ya no quiere realizar alguna pantalla o el formulario, se quita. Quiere en cambio hacer otras pantallas diferentes, entonces estarían añadiendo otras. ¿Y qué otro problema se tiene? La estimación. En la estimación tenemos frecuentemente muchos errores. Errores que se tienen por datos históricos que no están correctos, presiones por parte del cliente. Le indicamos que vamos a terminar un conjunto de tareas en una fecha específica, pero él quiere que se termine antes, entonces hay cierta presión ahí que obliga a terminar mucho antes, digámoslo así. Pero para poder realizar el seguimiento de cada una de estas tareas es necesario asignar un valor a cada una de estas tareas o cada una de estas actividades para poder saber en qué porcentaje del proyecto nos encontramos. Es decir, si tenemos un conjunto de 11 actividades, debemos asignar a cada una de esas actividades un peso o un valor para poder saber qué tan completo en una semana estamos en la realización del proyecto. Para ello entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, sumar el valor de las tareas completadas. Es decir, solamente tenemos en cuenta la tarea que ha sido finalizada. No tenemos en cuenta las tareas que han sido parcialmente finalizadas. No sé si ustedes al momento de realizar un trabajo o algo por el estilo se han encontrado en el que le deben decir a su persona encargada de que no he terminado todavía la pantalla, pero voy en el 99% de la pantalla, ya casi termino, ya casi. Y resulta que en el fondo le faltan muchas actividades que no ha terminado ni ha finalizado. Y ese 99% que se está mencionando no es un 99% real del proyecto a desarrollar. Entonces, por eso, solamente se suman las tareas completadas. ¿Cómo vemos eso acá? Si tenemos esta lista de tareas en las cuales tenemos estas 11 tareas y solamente sumamos su peso son la cantidad de horas estimadas cuando la tarea realmente se finalizó. Si no se ha finalizado, no se tiene en cuenta. Eso nos ayudará a no llegar a decir es que ya llevamos el 99% del proyecto, pero todavía nos faltan muchas colitas en cada una de las actividades que suman, inclusive puede llegar a sumar más de la mitad del proyecto. Entonces, para poder dar una muy buena visibilidad, solamente suman las tareas completadas.
Segundo, este valor de las tareas completadas se puede sumar con el valor total del trabajo. Es decir, si hemos terminado 5 tareas y estas 5 tareas suman 20 horas y sabemos que el proyecto va a durar 40 horas, sabemos que llevamos el 20% de nuestro proyecto. Así nos hayan falta muchas otras actividades, pero por el peso de que tiene cada una de ellas, podemos decir en qué porcentaje del proyecto efectivamente estamos. Y tercero, con ese porcentaje o con ese valor que tiene cada una de ellas, podremos calcular un porcentaje de finalización, que es efectivamente el ejemplo que acabo de hacer. Tenemos 15 tareas, apenas llevamos 5 y esas 5 tareas me suman 20 horas y como el proyecto va a durar 40 horas, pues efectivamente nos falta el 50% del trabajo para realizar su finalización. Entonces, para obtener esto que estamos diciendo, que solamente se suman las tareas completadas, PSP lo que nos proporciona es un concepto llamado valor ganado, en el cual tenemos por un lado el valor ganado y por otro lado el valor planificado. ¿Qué es el valor planificado? Este es el porcentaje de horas totales que se le da a cada una de las tareas o el previsto por cada una de las tareas. Lo que podríamos ver aquí en la gráfica de la derecha, que tenemos un proyecto estimado en 5 semanas, en el cual cuando finalice la primera semana debemos llevar un 20%, de labor. Cuando finalicemos la segunda semana debemos llevar aproximadamente a un 45% del valor planeado. Y así sucesivamente. Semana 3 un 65%, semana 4 un 90% y semana 5 un 10%. Eso porque cada una de las actividades se han planeado en ese orden en específico. Pues, el valor planeado establece un valor común para cada una de las tareas, sin importar el tipo de trabajo, lo que facilita el seguimiento de los proyectos. Es decir, yo puedo tener actividades fáciles, actividades complejas o actividades muy difíciles, pero si le establezco un valor para cada una de estas tareas, podré llevar un seguimiento adecuado o apropiado para su realización. Por eso es que vemos aquí en la gráfica que este valor planificado no es una línea recta, sino que en algunos puntos como que sube, tiene una pendiente más alta y en otros puntos tiene una pendiente más pequeña. Por eso mismo que estamos hablando, porque cada tarea tiene diferente complejidad, pero si le establecemos un correcto valor, podemos realizar una buena planeación sobre ella. Y por el otro lado, como lo estamos mencionando, cuando se completa una tarea se le asigna su valor como valor ganado. Es decir, si tenemos una tarea que se demora 5 horas, pero nos demoramos en su realización no 5 horas sino 7 horas, al momento de terminar esa tarea no vamos a decir que llevamos ya lo equivalente al 7% del proyecto, no, llevamos solamente el 5% que es lo equivalente a esas horas. Porque eso fue lo que planeamos. ¿Nos demoramos más? Sí, pero lo que efectivamente hemos cumplido con respecto a esa planificación es el valor planeado. Y lo mismo que habíamos dicho antes, las tareas parcialmente terminadas no reciben ningún valor, para evitar esos puntos en los que decíamos que se llega al 99.9% del proyecto y aún no se ha terminado. Entonces en la gráfica que tenemos aquí a la derecha podemos ver donde por semana para un conjunto de actividades, un valor planeado que se debe ir ganando, donde en la semana 5 se debe tener ganado el 100%, Pero al momento de ejecutar, por ejemplo en este momento estamos en la semana número 3, no hemos llegado a ese valor
a ese valor que habíamos planeado. Por ejemplo, llegamos a la semana número 3 y solamente tenemos aproximadamente un 40% de valor ganado. Es decir, que vamos atrasados. Pero gracias a esta planificación podemos darnos cuenta a tiempo y realizar las correcciones que consideremos apropiadas. Correcciones como que que esta persona está teniendo muchas reuniones, hay que sacarla de las reuniones para que pueda trabajar, que los compañeros lo están interrumpiendo mucho, digamos, le decimos a los compañeros que por favor no lo interrumpan, que déjenlo trabajar como una especie de burbuja para poder que se desatrase de todas sus actividades. Por este concepto es muy importante que no se planean las 8 horas de trabajo, sino que planean un valor menor para tener esa gabela en la cual poder trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realizaría ese valor planificado. Tenemos un conjunto de actividades, las actividades de la 1 a la 11, le habíamos dado un tamaño, una estimación de horas, tenemos una estimación de horas acumuladas para todas esas tareas y habíamos indicado en las tablas anteriores en qué semana termina cada una de esas tareas, para lo cual podemos hallar un valor planeado de cada una de esas tareas. ¿Cómo realizamos ese valor planeado o PV como Planned Value? Es para realizar esta actividad que me toma 8 horas, ¿cuánto es el porcentaje equivalente de ella con respecto al total? Como tenemos estas horas acumuladas, ya podemos decir que para realizar todo el proyecto nos vamos a tomar 63 horas. Entonces es decir, que 8 horas en 63, ¿cuánto porcentaje es? 8 horas equivalen al 12.7%. Para realizar esta otra actividad de revisión del diseño que demora 4 horas, 4 horas en 63 son el 6.3% de todo el valor planeado. Y así sucesivamente con cada una de las actividades. Para la codificación nos vamos a demorar 10. 10 entre 63 da el 15.9%. Así sacamos el valor planeado de cada una de las actividades, dado la estimación o el esfuerzo que va a tener cada una de ellas. Y lo mismo que en las demás tablas. Tenemos un valor planeado acumulado en el cual sumamos cada uno de los valores y a la final debemos llegar al 100%. Así pues, en la planeación del horario acá hemos indicado que que esta persona va a trabajar 15 horas semanales, en las cuales cada semana va a terminar estas actividades. En la semana 1 va a terminar la actividad 1 y 2, en la semana 2 va a terminar la actividad 3 y 4, y así sucesivamente. Por lo que podríamos decir que la suma de las actividades 1 y 2, que sería no me quiere dar. La suma de las actividades 1 y 2 sería 12.7 más 6.3 daría el 19%. Por eso, en la gráfica, este 19% es mostrado que en la semana 1 debemos terminar el 19%, lo que yo ahorita les mencionaba que era aproximadamente el 20%. En la segunda semana debemos terminar la actividad 3, 4 y 5. Que sumando la actividad 3, 4 y 5 sería sumar el 15.9, el 7.9 y el 3.2 y nos daría un total de 27%, que llevando un valor acumulado en esas 2 semanas nos daría 46, nos daría 46%, en lo cual, mirando en la gráfica, en la semana número 2 ya debemos haber terminado el 46%.
Y así, en la semana número 3 tenemos estimados que vamos a terminar la actividad número 6 y 7. 6 y 7 aquí arriba para sumar en 14,3 y 6,3 para un total de 20,6. En el acumulado 66,7. Quiere decir que en la semana número 3 hemos de estar terminando, hemos de estar en este punto, es decir, tenemos un valor planeado del 66,7%. Y así sucesivamente con las demás actividades en las demás semanas. En la semana número 4, 8 y 9, la actividad 8 y 9, y en la semana número 5, la actividad número 10 y número 11. Para finalizar, que en la semana número 5 ya debemos tener el 100% de nuestro proyecto. El valor planeado en cada una de las semanas puede que no sea el mismo, pero a la final, sumando todas las actividades, debemos llegar al 100%, que es lo realmente importante. Y entonces venimos. Ese era nuestro valor planeado. Ahora veamos el valor ganado. Aquí en la planeación de tareas, en la tabla de arriba, no me quiere dar en este momento el scroll. Aquí en la planeación de tareas, hemos indicado que para la semana número 1 ya debemos de tener el 19% del valor planeado. Pero cuando nos pusimos a trabajar, indicamos que para la actividad número 1 no nos llevamos 8 horas, sino que nos llevamos 9. Y para la actividad número 2 no nos llevamos 4 horas, sino que nos llevamos 5. ¿En qué semana actualmente estamos? Si dijimos que la persona... Es decir, que cuando terminamos la actividad número 1, pues efectivamente ganamos el valor de 12,7, que era lo que teníamos planeado. Cuando terminamos la actividad número 2, ganamos el 6,3, que era lo que teníamos planeado, para un acumulado del 19. Pero indicamos que la actividad número 1 se terminó en la semana número 1. Y la actividad número 2 no se terminó en la semana número 1 como se tenía planeado, sino que se terminó en la semana número 2. Digamos que se empezó un poco en la semana número 1, pero no se terminó allí, por eso no cuenta. Y eso es lo que vemos aquí en la gráfica. Vemos que habíamos planeado aproximadamente 19%, pero ¿cuánto es lo que realmente obtuvimos? Obtuvimos el 12,7%. Lo mismo continuaría para la siguiente semana. Dijimos que para la segunda semana ya debimos haber terminado todo este conjunto de actividades para un 46%, que es el que vemos acá. Pero al momento de terminar la segunda semana, solamente terminamos esta actividad. ¿Por qué? Solamente a la semana le pudimos invertir 5 horas. Por diferentes causas, reuniones, entre otros. Quiere decir que al momento de terminar la segunda semana solamente llevamos el 19% del valor ganado. Por eso es que este punto está acá. Para que en la semana 2 deberíamos estar aquí arribita en el 46%, pero solamente estamos en el 19%. Ahí ya podemos ver que tenemos un retraso. Continuando, en la semana número 3 habíamos planeado que se terminaría en las actividades 6 y 7, por lo cual al momento de su finalización tendríamos un valor ganado del 66,7%. En la semana número 3 nos pusimos un poquitico más las pilas según esta tabla acá, y en la semana número 3 trabajamos 15 horas más 2, trabajamos 17 horas de las 15 que estaban planeadas. Vimos que ya nos estábamos atrasando y
aceleramos un poquito el paso, pero solamente terminamos estas dos actividades, para lo que nos da un valor acumulado total ganado del 42.8%. Ahí, perdón, este es un 42.9%, pero bueno, en lo cual estaríamos diciendo que estamos acá. Bueno, más arribita. La línea no es tan recta. Ahí vimos que nos pusimos un poquito las pilas, pero todavía vamos atrasados. Atrasados con respecto al plan. Esta diferencia que vemos acá entre la gráfica azul y la gráfica roja es lo que tenemos de desfase en nuestro proyecto. Ya con eso podríamos decir que si estamos en la semana 3 es necesario realizar las correcciones necesarias para poder no quedar mal con la fecha de entrega, que es en la semana número 5. Entonces vienen las reglas del valor ganado. Las reglas del valor ganado se realizan el seguimiento con respecto al plan, es decir, lo que estamos mirando aquí atrás. Solamente la actividad finalizada obtiene el valor de su planificación. Cuando finalizamos la actividad número 2, obtuvimos el valor de 6.3 para un total de 19. Por eso estamos acá. Bueno, entonces, solamente las tareas ganan su valor cuando son completadas el 100%. No se pueden dejar cosas. Si no se ha finalizado, no se ha finalizado. Bueno, las tareas parcialmente completadas no ganan ningún valor. Es decir, que en esta gráfica acá pudimos haber dicho que llevamos una colita de trabajo de la siguiente actividad, pero como no la terminamos dentro de la semana, no gana ningún valor. Tercero, al finalizar nuestro plan o al finalizar cada una de las tareas o actividades, el valor ganado es igual al valor planeado de cada tarea o de cada actividad. Cuarto, se asume que el futuro se comportará como el pasado, es decir, la fecha prevista se basa en la velocidad en la que el valor ha sido conseguido hasta la fecha. Eso, en otras palabras, ¿qué es? En esta gráfica que tenemos aquí anterior, si el futuro, que es la semana 3, la semana 4 y la semana 4 y 5, se va a comportar como el pasado, estaríamos diciendo que vamos a tener una gráfica más o menos así. Es decir, que cuando finalice la semana número 5 estaremos llevando aproximadamente el 75%. Es decir, que nos vamos a continuar más y podríamos llegar hasta la semana número 6 o inclusive hasta la semana número 7 para su finalización. Y quinto, para el valor ganado, el orden de las tareas no importa. Habíamos dicho que las tareas es importante realizarlas en orden para su ejecución, pero para ganar un valor, el valor ganado de cada tarea, pues no es necesario el orden, se puede realizar en cualquier orden específico. Pero para poder seguir el plan, lo importante es eso, hacerlo en un orden. Pero no tiene importancia para ganar su valor. Son las reglas con las que se va a utilizar el valor ganado. Pero ahora, ¿cómo le hacemos seguimiento a ese valor ganado? Primero, solo funciona para proyectos que tienen planes razonablemente precisos. Es decir, planes que están en constante cambio, porque los requerimientos cambian día a día. Una planificación ahí no es efectiva, porque vamos a realizar una planificación de unas tareas en las que hoy van a ser X tareas y mañana van a ser otras tareas totalmente diferentes. Segundo, se supone que la tasa del error de estimación es razonablemente consistente.
¿Qué quiere decir esto? Que teniendo los suficientes datos históricos, podemos detectar, por ejemplo, con el método PROOF, que una persona tiene un error de estimación siempre aproximadamente el mismo valor. Es decir, siempre se equivoca estimando el 10 con una estimación siempre equivoca en la estimación más aproximadamente un 10%. 10% de sobreestimación o de subestimación. Tercero, asume que los recursos del proyecto se mantendrán constantes. Algo muy importante. Es decir, yo realizo una planificación de actividades y yo en mi planificación sé que voy a tener siempre 3 personas trabajando. Si las 3 personas trabajan esta semana, pero no trabajan la siguiente semana porque tienen que hacer otras actividades y así sucesivamente, entran una semana y salen otras, no tendremos recursos constantes en nuestro proyecto, por lo cual la planificación se nos irá al piso. Y cuarto, funciona mejor cuando la tarea es suficientemente granular, por lo que varias tareas a la semana se pueden completar. Esto es decir que lo ideal es que cada una de estas tareas que tenemos aquí en la tabla anterior sea lo suficientemente granular o lo suficientemente pequeña para yo poder terminar cada tarea en menos de una semana. Por eso es que aquí en nuestra planificación, en esta de aquí atrás, por eso es que podemos decir que la actividad número 1 y número 2 van a terminar en la primera semana. La actividad número 3 y número 4 van a terminar en la segunda semana, porque las actividades son suficientemente pequeñas para poder realizar varias tareas en una sola semana. De nada nos ganamos tener una actividad, por ejemplo acá, una actividad de 50 horas, por ejemplo, en la cual 50 horas no nos va a dar para una semana, porque dijimos que la persona, o planeamos que la persona va a trabajar 15 horas en el proyecto. Las demás horas se las va a pasar con interrupciones. De 50 horas y 15 horas, efectivamente no nos va a dar. No nos va a dar porque en cada vamos a tener semanas en las que no se va a ganar absolutamente ningún valor. Es decir, que si esa actividad está acá, la actividad 4, en la actividad 4 iniciaría, por ejemplo, en la semana número 2 y terminaría aproximadamente en la semana número 4, que sería la sumatoria de 40, serían 45 horas, inclusive peor, terminaría en la semana número 5. O sea que en la semana número 2, 3, 4 no ganaría ningún valor. Bueno, perdón, continuemos. Bueno, seguimiento del valor ganado, suficientemente granular. De nada nos sirve tener actividades muy grandes. Lo ideal es tener actividades pequeñas. Ahora, la proyección individual, determinación del proyecto. Ya lo hemos visto o ya lo hemos deducido más o menos. Si tenemos un comportamiento aquí si tenemos un comportamiento con el valor ganado, podemos realizar una proyección de cuándo vamos a terminar. Para lo cual, la estimación de la fecha de finalización del proyecto se hace ¿con qué? Con ese valor ganado, no se hace con el valor planeado, se hace con lo que realmente hemos terminado. ¿Qué es necesario realizar ahí? Determinar cuál es el valor ganado necesario para terminar. Es decir, tenemos un conjunto de tareas o planificaciones que me suman el 100%, y si yo apenas llevo el 20% de mi
planificación o de mi planificación cumplida con el valor ganado, sé que me falta el 20, me falta el 80% para terminarlo. Segundo, se determina la velocidad a la que el individuo está ganando el valor ganado. Es decir, si sabemos que la persona que está desarrollando gana 5 puntos por semana del valor ganado y nos faltan 50 puntos, podemos decir que en 10 semanas va a finalizar. Y tercero, determina cuánto tiempo va a tomar el individuo, va a tomar para que el individuo obtenga el valor ganado restante, que fue lo que acabamos de hablar. Está ganando valor, está ganando 5 puntos de valor por semana. Entonces podemos decir que como faltan X puntos, en X o Y semana va a finalizar. Entonces tenemos acá, en esa proyección, determinación del proyecto, en la cual decimos, después de 3 semanas, el trabajo se ha llevado más tiempo de lo esperado. ¿Por qué más tiempo de lo esperado? Porque dijimos, según esto, la persona está trabajando acá. Quiere decir que está en la semana número 4, porque la semana número 3 ya finalizó. Ya finalizó, ya tiene su valor ganado. Está empezando a trabajar la semana número 4. Se ha llevado más tiempo de lo esperado y el desarrollador no está recibiendo 15 horas de trabajo por semana. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que ha terminado la tercera semana y apenas lleva 39 horas acumuladas de las 45 que debía haber tenido. Pero como las tareas se han completado, el valor ganado se introduce para la semana de trabajo. Nuevamente, trabajo parcialmente completado no gana ningún valor. Es decir, que él ya ha completado las actividades hasta la 4. Por eso es que en la semana 3 terminó la actividad número 4 y efectivamente gana el valor de 42.8. Aquí es 42.9, que es el valor que efectivamente había planificado. Entonces, según eso, ¿cuál es la fecha estimada de finalización que tenemos en el proyecto? Es sencillo, es simplemente realizar una regla de 3. Si decimos que estamos en la semana número 3, que estamos en la tercera semana, y en la tercera semana apenas llevamos el 42.8% de valor ganado, ¿en qué semana vamos a tener el 100% del valor ganado? Pues simplemente ahí, como lo tenemos, una regla de 3. Una regla de 3 en la que sería 3 por 100, 300, dividido 42.8, nos daría 7.00009, para lo cual habíamos estimado que finalizamos en la quinta semana, pero ya sabemos que con la forma en que estamos trabajando vamos a demorarnos hasta la séptima semana. Pues aquí el residuo es muy poco, podríamos decir que se acaba la séptima semana. Si fuera 7.2, por ejemplo, ese punto 2 no es tiempo que podríamos trabajar en la primera semana, en la séptima semana, sino que se trabajaría en la octava. Entonces aquí ya estamos diciendo, ¿cuál es la fecha estimada de finalización? No va a ser en la quinta semana como se planificó, sino que va a ser en la séptima semana. Y ese es efectivamente el ejemplo que tenemos acá.
Primero, la misma regla que siempre hemos dicho, es para tenerla bien clara. No se da crédito por el trabajo completado de forma parcial. Solamente es completado totalmente. El miembro del equipo se ha gastado 42.8 de valor ganado en 3 semanas, que era lo que habíamos indicado acá. En la tercera semana lleva 42.8 del valor ganado, o lo que es 14.3 por semana. Es decir, 42.8 dividido 3, ¿cuánto nos daría? 42.8 dividido 3 nos da 14.26. 14.3 redondeado acá, por semana es lo que está ganando. Entonces, si hay 100, si a 100 le restamos 42.8, que es lo que le falta para terminar, nos daría 57.2. O sea que a esta persona en la tercera semana está en este punto, le hace falta 57.2 valor ganado para terminar. Y como la persona está realizando 14.3 valor ganado por semana, es decir, en 4 semanas más terminará el proyecto, que es la operación que efectivamente acabamos de realizar. Sencillamente una regla de 3. Sumando las 3 semanas que pasó hasta ahora, nos daría un total de 7 semanas. Al ritmo actual de progreso, el miembro del equipo terminará 2 semanas más tarde. Dijimos que iba a terminar en la 5ª semana, pero no, va a terminar en la 7ª semana. Es importante tener. Aquí ya dijimos, la persona va a estar retrasada, no va a alcanzar a terminar. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Verificar si podemos hacer una replaneación o un reajuste a esas fechas. Es decir, si podemos correr la fecha de finalización hasta la 7ª semana diciéndole al cliente, vea, no le vamos a entregar la 5ª, sino la 7ª, pues listo, ahí estaría bien, si el cliente lo acepta, pero muchos clientes no van a aceptar esos cambios, no. Van a decir, usted me dijo que me entregaba en la semana número 5, entrégueme en la semana 5. ¿Qué es lo que toca hacer en ese caso? La primera palabra que se le viene a uno a la mente es trasnochar. Debemos trasnochar para poder terminar efectivamente cada una de estas actividades. Pero estos desfases están contemplados en la planeación. Es decir, ¿recuerdan cuánto tiempo estimado de trabajo planeamos para esta persona? Una persona que trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana. Entonces, 8 horas diarias por 5, esta persona trabaja 40 horas a la semana. Pero efectivamente planeamos las 40 horas. No, lo que planeamos fueron 15 horas de trabajo a la semana. Es decir, que esa gabela que tenemos ahí es la gabela que vamos a utilizar en este momento. Es decir, le vamos a decir a la persona, usted ya no se puede distraer con nada, no puede recibir llamadas, no puede entrar a reuniones, lo vamos a sacar de esas reuniones para poder que efectivamente trabaje el tiempo faltante. Y así pueda terminar a tiempo, porque no nos podemos desfasar hasta la semana número 7. Bueno. Entonces, primero tenemos, para registrar el progreso del trabajo se debe seguir el plan. En los ejemplos que tenemos anteriormente hemos seguido el plan. Vamos indicando cada una de las tareas en orden y le hemos dado el valor a cada una de ellas. Pero algo muy importante, los planes, como los requisitos siempre cambian, los planes también siempre van a cambiar. Entonces se debe actualizar regularmente el plan para poder tener presente lo que se va a hacer. Es decir, si planeamos 10 actividades, pero luego cambiaron los requisitos y no cambiamos el plan, estaríamos guiando por 10 actividades que lo más seguro ya no se van a realizar, se van a realizar tal vez otras.
Aquí simplemente nos dan una sugerencia, siempre mantener copias de los planos originales, o sea, de la planeación original, por si en algún momento necesitamos basarnos sobre algo. Y aquí nos indican, a menos que el plan se diferencie significativamente del modo como va a trabajar ahora, simplemente añada nuevas tareas y elimine las anuladas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está realizando unas tareas o actividades que no están en el plan, hay algo malo. ¿Qué debe hacer? Corrija el plan. Usted está realizando actividades o tareas que no han sido planificadas, pues debe planificarlas. Tal vez está haciendo tareas adicionales que no han sido planeadas, entonces debe incluirlas. Y tal vez nunca vaya a hacer tareas que ya habían sido planeadas, entonces para eso, elimínelas. Entonces, añada y elimina tareas según sea lo necesario. Quinto, agregar tareas reduce el valor acumulado de todo el trabajo planificado. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 10 tareas y de las 10 tareas tenemos un valor ganado del 20%, al agregar más tareas, es decir, pasar de 10 tareas a 15%, ya no llevaríamos el 20% de trabajo, sino que llevaríamos menos. ¿Por qué? Por efectivamente eso. Porque las tareas adicionales han obtenido valor de las tareas que ya tenía planeadas. Por lo cual mi porcentaje de avance se reduce. Y del mismo modo la eliminación de las tareas aumenta los valores obtenidos. Si tenía 10 actividades y llevo 5 y llevo el 50%, al eliminar actividades, eliminar 3 de las faltantes, ya me van a quedar 7. 2 actividades pendientes, ya no llevaría el 50%, sino que llevaría mucho más. La mayoría de las herramientas de apoyo de TSP harán esos ajustes del valor ganado y el valor planeado para usted. Es decir, no necesitamos realizar esos ajustes. Simplemente, digamos, la herramienta nos los provee. Aunque eso en realidad no es muy difícil. Podríamos realizar una tablita en Excel en la cual tenemos cada uno de estos valores. Estos valores que hemos determinado aquí, en esta pantalla o en esta imagen, podríamos tenerlos perfectamente en un archivito Excel y ir llevándolos con fórmulas en el que si agregamos una nueva tarea, pues la fórmula actualizaría el valor correspondiente. Y cuando los requisitos cambian drásticamente, es necesario siempre realizar un nuevo plan. Si las mismas pantallas ya no se van a realizar, sino que se van a realizar otras, es necesario realizar una nueva planificación. No se puede seguir con esa planificación que ya tenía, porque obviamente no va a ser lo ajustado a la realidad. Se estarían realizando tareas diferentes para una planificación que ya no cumple con los requerimientos establecidos. Tenemos, por consiguiente, tareas y calendario de planificación y seguimiento de equipos. Es decir, aquí acabamos de determinar unas tareas y una planificación individual, porque solamente estamos hablando de una persona. Pero para hacer el seguimiento del equipo se realiza de forma similar. Es decir, se tienen un conjunto de tareas para el equipo, las cuales se van a gestionar y se van a mirar qué tanto se han trabajado cada una de ellas. O sea que con esto se podría realizar planes de equipo para un conjunto de tareas individuales. Se podría ver en todo momento el estado del equipo. Lo importante de esto, lo realmente bueno de esto, cuando se está trabajando en un equipo, es que si un miembro del equipo está por delante del plan, es decir, es una persona muy experta y va muy avanzada en lo que se debe realizar, pero otro miembro del equipo está por detrás del plan, es decir, es una persona inexperta, no
no tiene mucho conocimiento de lo que está realizando, entonces con ese plan podemos ver y determinar para realizar una redistribución de cargas. Es decir, quitémosle actividades a la persona menos experta y démosela a la persona más experta que las podría realizar de una forma más rápida. Aquí simplemente tenemos unas formulitas para el seguimiento del calendario, en las cuales, según las tablas que hemos visto anteriormente y los ejemplos que hemos visto, podemos decir cuál es el valor ganado para cada uno de los periodos, donde tenemos valor ganado por periodo es igual al valor acumulado dividido el número de periodos. Simplemente fórmulas a utilizar. El valor pendiente es igual a ¿qué? Al 100% menos lo que realmente lleva acumulado. Lleva acumulado 20%, entonces 20 menos el 20% nos daría el 80% pendiente. ¿Cuáles son los periodos pendientes? Lo hicimos en una fórmula por una regla de 3. El valor pendiente, el valor ganado pendiente, que es el que está aquí arriba, dividido el valor ganado por periodo, que también lo podemos obtener aquí arribita. O podríamos tener otra forma, pues descomponiendo la fórmula tendríamos la misma de aquí abajito. Periodos pendientes es igual al número de periodos por el valor ganado pendiente, dividido el valor acumulado. Hasta ahí lo que hemos estado viendo. ¿Qué dudas qué dudas se planean? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen con respecto al proceso, a las actividades que se deben realizar? Recordemos que es simplemente una planificación de cada una de las actividades dado un calendario. Bueno, nuevamente digo, pregunto, ¿tienen preguntas, dudas respecto a lo que acabamos de mirar? No sé, Walter, que se encuentra en este momento allí, ¿qué dudas tiene respecto al proceso que estábamos mirando y los elementos a utilizar? No, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. No, pues yo llegué un poquito tarde, pero lo que he visto hasta ahora me ha parecido supremamente interesante. Eh, Definitivamente un proyecto de software es como un hijo, pero requiere estar atento, planeándolo, hacerle seguimiento, control y verificación para que las cosas marchen bien. Y, y bueno, me parece que la exposición cumple con las expectativas de lo presupuestado. Y qué bueno, pues, porque son temas muy afines a los que estamos haciendo esta carrera tan interesante que es la ingeniería informática. Sí, es verdad. Lo importante es, lamentablemente uno desde la universidad uno lleva, como decir, muchas malas prácticas en las que uno simplemente se preocupa por
por terminar el proyecto rápido, que en el caso de la universidad sería la tarea o trabajo a entregar, pero muchas veces no realiza una planificación y a la final del tiempo se ve colgado por entregar el trabajo. O sea, le toca trasnochar. ¿Quién no trasnocha en la universidad? Creo que todos trasnochamos para realizar el trabajo, para realizar cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos el concepto de una buena planificación a realizar. Y eso es lo que estábamos viendo el día de hoy. Todo lo que vimos el día de hoy se resume en esta pantalla que tenemos acá. Un conjunto de tareas ordenadas con cada uno de sus horas o tiempos estimados, es decir, un peso para la tarea, peso que me indicará cuánto se demorará cada una de las tareas para yo poder realizar una planificación, es decir, cuál tarea voy a terminar en X o Y semana. Eso es lo más importante del día de hoy en realidad, lo que podemos ver acá. Yo no sé si es un documento lo que usted nos mostró ahí o esa presentación, qué rico que nos la pudiera enviar a los correos, a los que hacemos parte del semillero, porque ahí se ve claramente pues como los pasos de la planeación. No, no sé si es posible o una No, plantilla no, o algo claro así. que sí. Yo estaba hablando con Alex, yo le estoy entregando las presentaciones a él para que él se las comparta a usted. Lo mismo que tanto la presentación como el video que se graba de este seminario, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan repasar. Igual todo lo que uno ve acá es como un muy por encima. Uno muchas veces solo centra bien los conceptos, es como cuando lo vuelve a mirar más detenidamente. Entonces por eso sí, la presentación y el video se les compartirá. Perfecto, muchas gracias. Pero bueno, no siendo más, eh, agradezco tu compañía, la compañía de los que prontamente puedan ver este video. Espero que hayan vean la importancia de este proceso para realizar, y eh, cualquier duda la pueden compartir con nosotros. Cualquier duda que tengan referente al proceso, de las actividades a realizar, de las estimaciones o de los elementos que anteriormente hemos visto.